Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la clase gratuita de Física 1 presentada por eEducation. Mi nombre es César Segovia, yo soy estudiante de licenciatura en física. Eh, ¿Qué más? Llevo dando física desde que tengo uso de razón, mentira, no, tampoco así. Este, Desde hace 5 años en la universidad, pero antes del liceo, para que vean. Así que ya aquí estamos locos ya de por sí. ¿Qué más les puedo decir? Este, la corte no se dice. Y segundo, bueno, lo que es importante que ustedes sepan ahora en adelante es que felicitaciones a los que pasaron Mate 1, todo felicidad. Ahora viene física. Y física no es lo mismo que matemáticas 1. Aquí hay que cambiar la forma de estudiar totalmente. Porque los profesores han hecho que las cosas sean diferentes a lo largo de, a lo largo de cada trimestre. Y eso es algo que va a seguir pasando de aquí en adelante. Teniendo en cuenta que aunque el coordinador sea Pedro Silva, la dinámica de los parciales creo que va a seguir siendo la misma, pero Pedro Silva le gusta los ejercicios de pensar. O sea, Pedro Silva el trimestre pasado, vamos a darle contexto a todos para que sepan y tengan algo de conocimientos iniciales. Pedro Silva inicialmente lo que hizo el trimestre pasado fue agarrar y fue hacer ejercicios tanto de selección simple y de selección simple teóricos. O sea, que es el enfoque. Como Pedro Silva sigue siendo el coordinador de la materia, es importante que ustedes tengan la teoría bastante clara. No pueden ir al parcial con la teoría débil. Porque Pedro Silva sí hizo mucho énfasis en los 3 parciales, no es que en uno, no, en los 3, en que la teoría fuese necesario. Ajá, aquí me preguntan de qué tal es Asdrúbal Bravo. Primera vez que lo escucho. Eso es porque, bueno, la universidad está trayendo gente que estaba afuera y, bueno, esa gente usualmente la colocan a dar materias de Mate 1. Mi consejo es este. Entren a sus profesores, porque al final, quienes lo van a corregir son sus profesores y ustedes tienen que ver cómo corrigen ellos. El coordinador es Pedro Silva. Independientemente, Pedro Silva es el que va a hacer el parcial. ¿Ok? Stewart, Gabriel, no, Stewart sí, Stewart es el mejor profesor del mundo. Stewart es lo mejor. Stewart tiene una dinámica que él se las va a contar. No sé si vaya a aplicarlo ahorita, pero el trimestre pasado él aplicó una forma diferente. Él aplicó una forma diferente con sus estudiantes y esas cosas. Stewart, los demás profesores con los parciales. Así que hayas caído en la sección de Stewart, Gabriel, eso déjame decirte que es algo bueno. Stewart explica finísimo. Lo mejor que te ha podido pasar. Pero así como explica buenísimo, tienes que estar pila de las cosas. ¿Quién más está dando física 1? Pedro Silva, que es el coordinador. Hay una profesora, que no me acuerdo el nombre, que es la esposa de Pedro Silva. Jacqueline Fernández no es. No, déjenme buscarlo, yo lo tengo. Ella es y también explica bien. Este, pero lo que les quiero decir al final de todo es que vean cómo es la dinámica con sus profesores. Jacqueline Fernández tampoco la conozco. O sea, nuevos para mí totalmente. Lo que les digo nuevamente es que entren con su profesor y vean cómo es la dinámica, cómo les gusta. Pregúntenle. Ustedes así a veces establezcan relaciones con sus profesores hablen con ellos. No los tengan ahí como que no, si le pregunto me va a decir algo feo. No, hablen con ellos. Porque así ellos le van como un interés, independientemente de que interés en la materia. Eso es lo que necesitan ustedes, que el profesor se dé cuenta.
Y también ustedes pueden ver cómo le gusta al profesor que les justifiquen. Si nada más es ver resultado y ya y no le importa lo que escriban o se va a enfocar en el resultado. Existen diferentes tipos de profesores. Pero lo importante es que sepan que, bueno, lo que va a cambiar es la forma de corregir, pero las respuestas buenas o malas son las mismas y el parcial lo va a hacer Pedro Silva. Eso es lo que va a pasar, porque él es el coordinador. Y así se ha mantenido estos tiempos. Y Pedro Silva, como les digo, tiene una dinámica en cuanto a los ejercicios teóricos y también los ejercicios de análisis, esas cosas. O sea, no es puro sacar cuentas, también existen ejercicios de teoría, así que es muy importante que se lo tengan claro. ¿El litoral es lo mismo que Sarteneja? Bueno, no te sé decir. Dicen que en el litoral es más fácil la cosa. Dicen. No sé. Hay que preguntarle a lo del litoral. Ajá, aquí está Rafael Pérez, está dando física 1. Él explica bien. Estigua, como les dije, también explica bien. María Eugenia Pirela, esa es la esposa de Pedro Silva, donde yo sé, no sé, seré que yo esté equivocado, no creo. Ella también explica bien. Y Pedro Silva, y está el otro que es ya Jacqueline Fernández. ¿Y quién más? Y Asdrúbal. Asdrúbal, ¿en qué sección es? No lo veo. Asdrúbal Bravo. Porque están dando básicamente los mismos que dieron el trimestre pasado. A excepción de Rafael Pérez. ¿Ok? Esos son los mismos que están dando clase. Física 2, eso ya es otro mundo. Pero no vi a Asdrúbal Bravo, no sé. Asdrúbal es del litoral. Ah, en el litoral la cosa no creo que sea tan complicada, porque ustedes saben, Sarteneja, la coordinación aquí en, ¿cómo que se llama esta aroma? En Sarteneja es un poquito más fuerte, pero en el litoral no, no tanto. En conclusión, física la tienen que estudiar de la siguiente manera. Teoría que ustedes vean, teoría que tienen que repasar, teorías de ejercicios que tienen que ver y teoría que tienen que practicar. O sea, al mismo momento. Una semana antes, estudiarse todo lo del parcial no es lo más recomendable. De una se los voy a decir. No se lancen eso porque está difícil. Y más en el primer parcial. Este primer parcial es denso, o sea, tiene mucha teoría, podemos decirlo así, entonces es importante que ustedes vayan trabajando los temas. Entonces, independientemente aquí de si quedan o no en el curso, yo voy a tratar de que ustedes, ¿cómo es que se llama? Darles los contenidos teóricos lo más rápido posible para que ustedes puedan ver eso y lo que vamos a practicar es más que todo ejercicios porque la idea es que ustedes vean eso a través de ejercicios. Cinemática y vectores más que teóricos son más que teóricos son es que teórico cinemática no es tan teórico, o sea, es más de aplicación y ya, sino la cantidad de fórmulas porque hay varias formas de dar cinemática. Yo les voy a dar las más formas de cinemática de todas las formas posibles porque yo creo que, bueno, ustedes deciden cuál es la que les sienta mejor. Pero se las voy a dar de todas las que existen. Unas más fáciles que otras y todo eso. Pero vectores sí es abstracto y como es abstracto, cuesta entenderlo. Entonces, es algo que ustedes se tienen que sentar con tiempo y de un día para otro no funciona. Por eso es que digo, la dinámica de matemática aquí cambia. Y también cambia en el punto de que ustedes no es que, bueno, este ejercicio me puede salir en el parcial. No. Las probabilidades de que un ejercicio que ustedes hagan salga en el parcial de la misma forma son pendientes a cero. Tienden a cero, o sea, eso no existe. Eso es muy raro. Así que ese enfoque es algo nuevo que han trabajado en el departamento de física y bueno, tratan de que las cosas sean totalmente diferentes. No les voy a negar que siempre hay uno que otro ejercicio que uno explica que aparece en el parcial, porque bueno, yo, ¿cómo es que se llama? Yo agarro y
he conseguido unos que otros parciales por ahí y ellos a veces repiten parcial, pero eso es uno en su imaginación. Stephanie, exactamente, en los últimos parciales salieron, o sea, el Di Bartolo. Por ejemplo, en el último parcial pusieron un ejercicio de Di Bartolo exactamente. En el primero sí, no tanto. No pusieron tantas cosas similares. Entonces, que todo depende de cómo ellos se sientan a la hora de hacer el parcial. Esa es la cosa. Los ejercicios tendrán mucha teoría. Miren, la teoría es lo importante. Si ustedes saben su teoría, van a poder hacer los ejercicios también. Usualmente, Pedro Silva es más de, en los ejercicios de selección simple, el contenido es teórico práctico, o sea, la teoría la combina con los números. Entonces no es solamente sacar una cuenta, es darle significado a esa cuenta también. Entonces no es tan puro hacer, resuelve una cuenta y listo, resultado no. O si resuelve la cuenta, pero eso tiene un significado y eso también está presente en los ejercicios de selección simple. El ejercicio parcial va a ser selección simple con desarrollo. Hasta ahora se han manejado así. El primer parcial, si no me equivoco, vale 30. Segundo 35, tercero 35. Los que están con Steward, Steward a veces hace una dinámica diferente, hace tareas y esas cosas. Bueno, ustedes vean si las va a hacer o no las va a hacer con ustedes. Pero los que están con Steward, los otros no. Eso es lo malo. Lamentablemente. Los otros demás sí con sus parciales. Entonces, vamos a ver cómo, vamos entonces a empezar a darles el review de lo que ustedes van a ver a continuación. Este primer tema es introducción a la física. O sea, este tema corresponde a lo que inicialmente nosotros vemos. Inicialmente nosotros tenemos que la física es la ciencia que estudia las propiedades de la energía, de la materia y establece las leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo los que modifican la estructura molecular, porque eso es la química. La física que ustedes ven aquí en física 1 se fundamenta en la física clásica. ¿Ok? Esa física clásica va a estar fundamentada específicamente en lo que es la parte mecánica. Todo lo que tiene que ver con la mecánica. Física 2 se fundamenta en la mecánica y la termodinámica. Física 3 en electromagnetismo con obviamente todos sus derivados. Y física 4 continúa electromagnetismo con óptica. Y los que ven física 5, que son más que todo geología y esa geofísica, esas cosas, ven física moderna, que es física relativista y física cuántica. ¿Ok? Entonces, básicamente, toda la física clásica es lo que ustedes van a ver si llegan hasta física 4. Si no, los arquitectos ven hasta mecánica. Pueden descansar, pueden estar contentos de eso. Una cosa que es importante que ustedes sepan de ahora en adelante es que, bueno, ustedes saben que no es lo mismo una papa que una manzana. Lo mismo está con las unidades. No es lo mismo decir que una cosa vale 1 o vale 2 o vale menos 3 si no sabemos de qué es. ¿Podrías regresar a la planilla anterior, por favor? Un momento. Ajá. Ok. Entonces, ¿qué significa eso? Eso lo que significa es que nosotros necesitamos establecer patrones. Y esos patrones se establecen mediante las unidades. Una unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y adoptada por convención o por ley. En el mundo existieron diferentes tipos de unidades. Ustedes saben que existe el pie, que existe la yarda, que existe la milla, que existe... Antes se medía también en codos, millas náuticas, todo eso existe. Son unidades de medidas. Por ejemplo, pie, yarda, milla, todo eso son unidades de ¿qué? De longitud. En el caso de nuestro país y en la ubicación geográfica, ¿cuál es la unidad de longitud que nosotros conocemos?
Aló, aló. El metro. Exactamente. Y no el de Caracas. Mentira. El metro. Y eso, el kilómetro es una unidad derivada. Porque ya vamos a eso. Ya vamos a eso. El metro es la unidad fundamental. Están las unidades derivadas, que son el kilómetro, centímetro, milímetro. Pero la unidad fundamental es que la longitud se mide en metro. ¿Por qué se mide en metro? Y ustedes dirán, ¿y por qué no es más fácil medirlo en kilómetro? Por ejemplo. Y es porque existe un sistema de unidades que se emplea por los científicos e ingenieros en todo el mundo, que se llama sistema métrico. El sistema métrico establece la unidad fundamental para medir cierta magnitud. Y ese sistema internacional. Nosotros al estar en y formar parte de, bueno, Latinoamérica, forma parte del sistema que se rige por el Sistema Internacional de Unidades o CSI. ¿Qué pasa con él? Él se establece que existen 7 unidades fundamentales para, por ahora, 7 unidades fundamentales de medida, mejor dicho. Las otras son las magnitudes. La primera es el segundo. El segundo es la unidad fundamental del tiempo. O sea, en el sistema internacional, el tiempo tiene que estar en segundos. La masa se mide en kilogramos. Es como aquí, sí podemos decir, mira, kilogramos. Y no vamos a decir, mira, esto va 5 gramos. No. En el sistema internacional, las unidades de masa se miden en kilogramos. La cantidad de sustancia, para los que saben química y los que van a ver química, es el mol. La longitud, como dijimos, es el metro. La corriente eléctrica, cuando vean física 3, va a ser el amperio. En física 2, la unidad de temperatura natural es el Kelvin. Y la intensidad luminosa, que no la vemos nosotros, es la candela. Permiso, ¿cuánto es el mol? El mol es la cantidad de sustancia. Esas 7 corresponden las 7 unidades fundamentales y de ellas se derivan todas las unidades que ustedes conocen en el mundo. Todas. Newton, Joule, Weber, Tesla, todas las cosas que se derivan de ellas. Porque ellas son las fundamentales. ¿Cuál era, permiso, cuál era el amperio? La cantidad de corriente, la intensidad de corriente. La intensidad de corriente. De todas maneras, nosotros nos vamos a fundamentar en solo estas 3 en nuestro curso de física 1. Metro, segundo y kilogramo. Eso es lo que nosotros usualmente, no sé si lo vieron en física de bachillerato, era el sistema MKS. En la física mecánica sí usamos esas 3. Eso es lo que significa MKS. M de metro, K de kilogramo y S de segundo. Eso es lo que significa el sistema MKS. Realmente es una forma de utilizar esas 3 unidades del sistema internacional. Pero el sistema internacional se rige por esas 7 unidades fundamentales. De ellas derivan todas las demás. ¿De dónde vinieron eso? Vamos a una breve charla aquí para hacer un poquito más dinámico esto, porque yo dando fórmulas, estos se aburren toditos. El tiempo. El tiempo se define con la unidad de segundo. ¿Y qué es un segundo? Un segundo es el tiempo que tarda en... eso se llama, eso es una pulsación. En que tarda un núcleo de cierto elemento en dar 9.192.631.770 ciclos de radiación microonda. O sea, ustedes dirán, ajá. Eso es el segundo. La longitud es la distancia que recorre la luz en el vacío en 1/299.792.458 segundos. Y la masa pasó a ser definida mediante la constante de Planck. Esa es una constante muy utilizada en la física cuántica y en la física relativista
y permitió tener la masa de una forma clara. Ahora, cosa aquí de interés de, bueno, parte de la historia. Todo tiene su historia. Si ustedes pueden hacer cuenta, el tiempo y la longitud tienen un experimento. O sea, si yo mido las pulsaciones que tarda ese elemento en darme esa radiación microonda, yo tengo el segundo. Si yo calculo la distancia que recorre la luz en ese intervalo de tiempo, yo tengo el metro. Pero ¿qué pasaba con la masa? La masa hasta el 1900, hasta el 2000, o sea, esto es nuevecito, eso no es que es viejo. Hasta el 2000 la masa no tenía experimento. O sea, el kilogramo era una cosa que no tenía experimento. El kilogramo era la única de las 7 unidades fundamentales que tenía un patrón de medida. ¿Qué es un patrón de medida? Se creó un objeto que tenía una masa de 1 kilogramo y se integró y se entregó por todos los países del mundo. Y todas las comunidades científicas tenían ese patrón que tenía una masa de 1 kilogramo, que es el que ustedes pueden ver en la figura derecha. Ese que está ahí. Ahora ustedes se preguntarán, ajá, pero ¿y por qué no se quedaron con eso? El problema es que, bueno, las cosas en la vida no son tan fáciles, ¿verdad que no? Y bueno, ¿qué ustedes creen que pase a la larga? Por ejemplo, un patrón que se haya quedado en 1830. ¿En el 1900 tendrá la misma cantidad de masa? Les pregunto. No lo creo. ¿Por qué? Si no me equivoco, debe haber algo llamado desintegración, es decir, que algo se va reduciendo lentamente. Algunas cosas se erosión, exacto. Algunas cosas se erosionan más rápido y otras no. Aquí hay dos conceptos que interesantes. La erosión es producto del aire. Eso estaba así como ustedes lo ven, o sea, en válvulas de al vacío. Eso no tenía aire, o sea, no podía haber erosión. Así que por erosión no iba a pasar. Sin embargo, ¿quién fue que dijo la primera respuesta? ¿Por erosión pasó alguna vez? Alguien seguro dejó esa broma y se erosionó y se dio cuenta que, epa, tenemos que encerrarlo. Porque todo es ensayo y error. Ustedes no crean que las cosas, la gente las descubrió una sola vez. Todo fue ensayo y error. ¿Quién fue lo que dijo lo de lo de desintegración? Fui yo. ¿Y quién es yo? María, me llamo María. Mucho gusto, María. Dígame su nombre. Ustedes me dicen yo creo que estoy loco y escucho fantasmas. Yo aquí soy yo. ¿Qué sucede? Tiene razón, María. ¿Pero por qué? La desintegración no sucede así como si nada. La desintegración sucede porque realmente eso es un material que era una aleación. Eso era platino con iridio. Entonces ellos juntos, obviamente, ustedes van a entender que ellos no van a estar acoplados completamente como material y lo que va a pasar es que va a haber una desintegración de uno debido al otro, porque son materiales que se desintegran. Entonces eso, lo que pasaba por ejemplo, en 1830 tenía una masa de 1 kilogramo, pero llegaba alguien y en el 1900 y colocaba la masa y esa masa era 999,9999. Perdieron 0,001 gramos. Que si ustedes van y se quieren hacer un experimento meticuloso con una masa de 1 kilogramo, no pueden hacerlo correctamente, porque ustedes saben lo que pasa cuando los decimales empiezan a echar broma, ¿verdad que sí? Bastantes cuentas hemos sacado. Y las cosas no dan como nosotros esperamos. Y ese error empieza a transferirse a otras unidades. Y ese era el problema que antes existía con el kilogramo. El kilogramo no había un experimento. Teníamos esos patrones que al final, aunque ustedes los volvieran en unas campanas de vacío, esa broma igualito se desintegraba. Hasta que en el 2010, que no me acuerdo exactamente, eso es el 2010 para acá, 2015 por ahí,
En el 2015 lograron crear un experimento con la constante de Planck y se determinó 1 kilogramo exactamente con un experimento. Y desde esa manera, esa broma que está ahí, está en un museo. Ya eso no se utiliza para decir que la masa es 1 kilogramo. Permiso, César. Ajá. Hasta significa que el tiempo y la longitud no tenían así ¿cómo era que se le llamaba lo Un de? patrón. Ellas no tenían un patrón, ellos tenían un experimento. Un segundo se definía así. La longitud se definía así, pero la masa sí tenía el patrón. Ese pequeño cilindro viridio con platino. Ese era el patrón de ellos. Todo el mundo medía con eso. Así es que tú sabías si tenías un kilogramo o no. Tú agarrabas una balanza y comparabas. Decir que por el tiempo y los metros, algo no siempre mide algo nunca tiene la misma longitud para siempre. Por lo tanto, sabías que cambiaría. Así como Esa. Ajá. Se crean experimentos. Sí, pero- las unidades se definen con experimentos. ¿Por qué? Porque queremos algo que sea siempre que dé lo mismo. Si alguien lo hace en China, que le dé lo mismo que lo haga en Japón, que le dé lo mismo que lo haga en Estados Unidos, lo mismo que me dé en Sudáfrica. Y la única forma que eso pase es que creo un experimento. Porque como tal, un elemento debido a diferentes condiciones que, bueno, ya más adelante sabrán, temperatura, presión, volumen, latitud, altitud, las cosas pueden cambiar. Entonces, por eso es que se definen las unidades fundamentales con experimentos. Para cerrar este tema, los países que están en gris son los que aceptan el sistema internacional. Los que están en rojo, no. Entonces, por eso es que ustedes en Estados Unidos nunca van a ver distancia, 500 metros, 500 kilómetros, no. Milla, yarda, pie. Todas las unidades fastidiosas las tienen ellos. Inclusive en la NASA, cuando traen científicos de otros países, tienen que ponerse de acuerdo. Mira, ¿usamos sistema internacional o sistema inglés? Y hacen las cuentas. No, el CGS es el sistema de centímetro, gramo, segundo. Y existe un equivalente al sistema MKS en la parte, ¿cómo es que se llama esto? En la parte eléctrica, que se llama el sistema gaussiano. Entonces, esos son sistemas CGS, son como submúltiplos de la unidad fundamental. Por ejemplo, en el sistema CGS, la DINA es la que manda, pero en el MKS es el Newton. Entonces, las cosas empiezan a cambiar. El ergio en el CGS y el Joule en el MKS. Entonces, ahí es donde ustedes empiezan a ver relación. Entonces, depende de qué están utilizando ustedes y qué es más relevante. Las unidades horribles. Eso es lo más horrible que existe. Aquí tienen un pequeño cuadro que les recomiendo yo que lo tengan. Tómenle foto para que sepan su símbolo. Por favor, se los voy a decir de corazón. El metro es M, no MTS, por favor. El centímetro es CM, no CMS. El segundo es S, no SG. Y el Newton, que más adelante lo veremos, es una N. Por favor, no es NU. Gracias. Así que no hagan que sus profesores tengan rabia cuando se escriben esas cosas. Por favor. El día de hoy, desde hoy, ustedes tienen que matar a cualquier persona que ustedes vengan y vean, escriban metro como MTS. Esas cosas no son permitidas. No, es que hay que molestarse, hay que molestarse. Eso es horrible. Eso demuestra ignorancia. Mentira. No, es que pasa es que eso es una cosa que se vino arraigando por la forma de hablar. O sea, no dice metros y MTS. Las siglas se las coloca uno porque le da la gana de colocárselas. ¿Y qué pasa? O sea, ustedes están aprendiendo y todo un lenguaje universal. Y hay que aprender a hablar. Porque si ustedes no saben hablar, si van a China y le colocan MTS, el chino va a quedar como que, ¿qué es eso?
Permiso, Ajá. retrocederlo a la última hoja, por favor. Esta. Un momento, es rápido. Igual que al segundo se le pone CG, sí, horrible. Tengo como mate uno, aceptar que todo lo que nos enseñó en bachillerato está mal. Lo que pasa es que en bachillerato les mienten por su propio bien. Eso es lo que pasa en bachillerato. En bachillerato se les miente por su propio bien. Porque si nosotros le damos a ustedes las cosas como son, miren, ojo, en bachillerato yo sí les digo también, miren, las unidades son estas y no me las estén cambiando. Pero hay cosas que uno dice como que, epa, estas cosas no se pueden. Pero sí se pueden porque imagínense, uno en bachillerato no se está poniendo a calcularles las ecuaciones de la relatividad a una persona que está viendo apenas trigonometría. Por favor, hay niveles. El aprendizaje es poco a poco. Permiso. Para Ajá. Esta. el tiempo, ¿cómo se definía? Es decir, Así. De todas maneras, esto yo se los voy a buscar y cualquier cosa se los paso por el grupo. ok. Exactamente. ACSN, uy, horrible, eso es horrible, esas cosas son horribles. Sin embargo, para mí es importante que ustedes aprendan esto porque viene un tema muy interesante más adelante. Estos son las potencias. Por ejemplo, un deci es 10 a la menos 1, un centi 10 a la menos 2, un mili 10 a la menos 3. Y bueno, es importante que sepan lo que significan los símbolos, pues. Un microsegundo es 1 por 10 a la menos 6 segundos. Ay, no, esos profesores están locos. Sin comentarios. Yo peleaba con mi profesor en el liceo. Permiso, Yo peleaba. permiso. Ella, ¿Es con K mayúscula o con K minúscula? minúscula. Ah, ya. Okay. Minúscula, minúscula. Sí, vamos a seguir esta convención. Lo que pasa es que, mira, las mayúsculas se utilizan más que todo después de mega. Mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, iota. Pero K es minúscula. O sea, lo que pasa es que como kilo usualmente se escribe en español. ¿Qué nos dice ¿cómo es que se llama? ¿Qué nos dice la regla? Inicial mayúscula. Ahí está el problema. Pero no es minúscula. Lo que pasa es que, bueno, la K mayúscula y minúscula se diferencia muy poco, entonces. Pero las cosas vamos a usarlas así. Lo que me interesa es que ustedes sepan lo que significan los prefijos, pues. Sepan qué significa cada uno. De todas maneras, le toman foto. Esto no tiene mucho estrés. Esto sí tiene mucho estrés. Aquí es donde vamos a empezar tema. El primer tema que vamos a ver el día de hoy se llama análisis dimensional. ¿Qué es el análisis dimensional? Lo siguiente. Ustedes quieren medir la longitud de la mesa y van a utilizar una ecuación que se inventaron. Le dicen, mira, vamos a ver quiénes están aquí. Les dicen, mira Alejandro, Stephanie te da una ecuación. Toma, con esta ecuación nosotros sacamos la longitud de la mesa. Y Alejandro saca su cuenta y de repente Alejandro dice, la mesa mide 5 kilogramos. ¿Eso está correcto? No, porque está fuera de unidades. Exactamente, eso está pésimo. ¿Quién tiene la culpa? Stephanie. A Alejandro le dice, Stephanie, estás loca. Eso no es así. Y Stephanie dice, pero ¿qué pasó si esa me la dieron a mí? El problema es este. Las cosas, antes de que alguien se pusiera a montar las ecuaciones, tenía que comprobar que las cosas estuviesen dimensionalmente correctas. Y este es el principio de toda ecuación. Toda ecuación debe ser dimensionalmente consistente u homogénea. ¿Qué significa? Que toda ecuación debe dar lo que debe dar. Si yo quiero calcular longitud, debe darme unidades de metro, centímetro,
kilómetro, etcétera. Pero tiene que darme unidades de longitud. Y vean lo que quiero prestarles atención. La unidad, no es que a juro tiene que ser metro o centímetro, no, que la unidad sea de longitud. Si yo quiero medir el tiempo, me tiene que dar en horas, en segundos, en años, días, pero tiene que ser unidades de tiempo. Entonces, así nosotros establecemos lo que es el análisis dimensional. Y esto es algo muy importante a la hora de establecer modelos. Porque si ustedes tienen un modelo que le quieren calcular, como veamos el ejemplo anterior, queríamos calcular la longitud de una mesa, no me puede dar el modelo magnitudes de masa, por ejemplo, no me puede dar kilogramos, no me puede dar segundos, porque yo quiero que me dé longitud. Entonces ahí está un problema. Nosotros tenemos como las dimensiones de tiempo se denotan como T, la longitud como L y la masa como M. La dimensión, ¿qué significa? La dimensión es el conjunto de todas las unidades que me dan tiempo. Y esa es la diferencia entre unidad y dimensión. La dimensión es de tiempo y la unidad es segundo, hora, año, día. Lo que me interesa es que sea una dimensión de tiempo. La longitud tiene dimensión L de longitud. Y la longitud tiene que dar metro, centímetro, pero no importa, esas son las unidades. Entonces, las dimensiones de tiempo las expresamos como T, las de longitud como L y las de masa como M. Y aquí es donde empieza la cosa interesante. El área, su fórmula dimensional va a ser longitud al cuadrado. Si yo multiplico una longitud por otra longitud, obtengo una longitud al cuadrado. El volumen, longitud al cubo. Velocidad. La velocidad nosotros sabemos que se mide en metros por segundo, en kilogramos, estoy loco, en kilómetros por hora o en milla por hora si está en Estados Unidos, etc. Pero al final, ¿qué estamos obteniendo? Al final lo que tenemos es una magnitud de longitud entre una magnitud de tiempo. Entonces, la velocidad tiene fórmula dimensional longitud por tiempo a la menos 1. Usualmente las fórmulas dimensionales se colocan lineales. Exponentes positivos significa que los elementos se están multiplicando y exponentes negativos significa que están dividiendo. Y así sucesivamente corresponde con todas las dimensiones. Aquí tienen las dimensiones, la fórmula dimensional de cada magnitud derivada. Fuerza, presión, trabajo, potencia, energía, impulso, velocidad angular, aceleración angular, densidad, frecuencia, carga eléctrica, voltaje y caudal. Todo eso. ¿Ok? Y eso es importante que lo conozcan. De todas maneras, más adelante, ¿cómo ustedes las reconocen? Sabiendo las unidades. Porque con las unidades ustedes saben qué necesitan. Longitud, tiempo o masa. ¿Entendido? Este cuadro es importante que lo tengan. Foto. Ok, continúo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No se están mareando de tanto que hablo? Permiso. Entonces, aceleración angular es tiempo a la menos 2. ¿Tienes exactamente qué quiere decir? Bueno, mira, María, yo puedo hacer una cosa. O te respondo tu pregunta dentro de 2 semanas o te la respondo ahorita. Mira, lo que sucede con las unidades angulares, estas que están aquí, es que los radianes es la unidad de los ángulos. Ella es la unidad de los ángulos. Los radianes realmente, ya lo vamos a ver más adelante, tienen una peculiaridad en cuanto a una fórmula dimensional. Ellos no tienen dimensión. Los ángulos no tienen dimensiones. Entonces, cuando tú le haces, tú dices, bueno, radianes sobre segundo. ¿Pero qué es un radián? No tienes dimensión, porque los ángulos no tienen dimensión. Entonces, por eso es que te queda 1 entre la magnitud de tiempo. Y en aceleración angular tienes 1 entre la magnitud de tiempo, pero al cuadrado.
Entiendo. Pero es porque, ya lo vamos a ver más adelante, esas radianes no tienen dimensiones, porque obviamente las cosas tienen dimensiones. Ya les voy a explicar qué tiene dimensión y qué no, porque no todo tiene dimensiones tampoco. Es que todo tiene dimensión, ¿ok? Pero eso es lo que pasa con ellos. Todas las cosas angulares tienen un jueguito ahí que uno tiene que como que sentarse con calma. Por eso te decía, te lo explico ahorita, pero ahorita te lo expliqué de una manera medio chimba. Más adelante lo vamos a ver bien. Ahora vamos a hablar de las dimensiones de magnitudes. Las dimensiones se denotan en corchete, así. Entonces, la dimensión de la velocidad es lo que significa esto. O sea, esto significa dimensión de D. Si eso tiene una dimensión, si eso tiene una T, dimensión de tiempo. Si eso tiene una A, dimensión de área. Cosas así. Pero se representa en corchete. Y la dimensión de la velocidad es la longitud entre el tiempo. Y usualmente, como les dije, se coloca de forma lineal. ¿Entendido? ¿Entendida la notación? ¿Podrías repetir, por favor? Las dimensiones se expresan en corchete. Si yo quiero decir la dimensión de tiempo es T. Y no está T. La dimensión de tiempo es esta. Ya les voy a explicar. Qué bueno que lo aclaras, porque aparece como valor absoluto, entonces puede confundir. ¿Qué es eso? Es un corchete. Sí, ¿Cómo va a ser valor absoluto? No puede ser. La dimensión de T es T mayúscula, que es el tiempo. La dimensión del área es L, la longitud al cuadrado. Pero lo que quiero es que vean que así se denota la dimensión de las cosas, como corchetes. ¿Ok? ¿Entendido? Fin. Ahora, existen magnitudes adimensionales. Las magnitudes adimensionales son aquellas que cuando yo coloco la magnitud de X, esto es un 1. Esas son las magnitudes adimensionales. Eso es lo que significa ser una magnitud adimensional. No tienen dimensión. Los elementos que no tienen dimensión inicialmente son los números. Los números no tienen dimensiones. Ni los enteros, ni los reales, ni los imaginarios. Ni los imaginarios, sí, ni los imaginarios. Ni los irracionales, ninguno de eso. Nada de eso tiene dimensión. Otra cosa que tampoco tienen dimensiones son las constantes numéricas. El número de Reynolds, que los que estudian mecánica, más adelante verán, que muestra la relación entre las fuerzas viscosas y las fuerzas de arrastre. Esa es una división de fuerza. Entonces, si divides cosas de la misma magnitud, obviamente vas a tener un número. Porque, como uno vulgarmente decía, fulanito con fulanito se va. El número de Mach es la velocidad de un objeto con respecto al sonido. Un Mach es la velocidad del sonido. Por ejemplo, cuando digo que un avión tiene un Mach de velocidad, eso significa que tiene una velocidad de 340 metros por segundo. Eso, un Mach, eso es una constante numérica. El índice de refracción, por ejemplo, el aire, el índice de refracción es 1. El del agua es 1,33. El del vidrio no me acuerdo, pero más adelante sabrán. Esos números tampoco tienen unidades. Permiso, César, ¿puedes repetir, por favor? Lo de las máquinas adimensionales. Ajá. Las constantes numéricas no tienen dimensión. Esas cosas que sean constantes no tienen dimensiones. Numéricas, ¿ok? Las constantes numéricas. Los números tampoco tienen dimensión. Lo que quiere decir es que cuando yo le calculo la dimensión a esas cosas, su dimensión será 1. Siempre. Los ángulos planos y sólidos. Bueno, para no confundirlos, existen dos tipos de ángulos, los sólidos y los planos. Los
Los planos son los radianes que uno conoce y esas cosas, y los transforma a grados, ellos. Y los sólidos son planos, son ángulos que alguna vez verán en su vida, pero son los estereoradianes, y esas cosas no tienen dimensión física. Eso es lo que le pasa al bendito radián. El radián es una unidad de ángulo, y cuando yo lo quiero sacar a ella, la dimensión del radián, ¿cuánto es? ¿Cómo es adimensional? Un 1. Un ejemplo de esto es, bueno, el número de Reynolds, él se denota como NE. Y eso es igual a 1. Un número, la dimensión de 1 es 1, el ejemplo básico. Y la dimensión de 2, ¿cuánto es? A ver, no todos a la vez. Exactamente, un 1. Y la dimensión de pi, 1. Y así vamos. Las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, todas las que ustedes se conozcan, no tienen tampoco dimensión. Es decir, la dimensión del coseno de x es 1. Ni las funciones exponenciales ni logarítmicas. O sea, nada de eso tiene dimensión. E a la x es 1. Entonces, eso es lo que pasa con esas magnitudes adimensionales. ¿Ok? Esas cosas no tienen dimensiones. Su dimensión es igual a 1. ¿Entendido? Perfecto. Bueno. Primer ejercicio. Ahora es que se puso, esto ya se puso bueno. Miren, yo les voy a decir sincero. Yo usualmente no doy toda la teoría primero y después los ejercicios. No, yo usualmente teoría, ejercicio, teoría, ejercicio, teoría, ejercicio, porque si no, no se entiende nada. El primer ejercicio es facilito porque estamos gateando básicamente. Ustedes están naciendo ahorita en física. No le vamos a poner una cosa fea. Este es el segundo ejercicio, tranquilos. Determina la dimensión de la magnitud X, donde A, W, T y Phi son constantes conocidas con dimensiones de longitud, rapidez angular, tiempo y radianes. Entonces, X es lo que nosotros queremos saber qué da. O sea, si yo utilizo esta fórmula, ¿qué me va a dar? Entonces, para hallar la dimensión de X, debemos saber cuáles son las dimensiones que poseen las magnitudes implicadas en la ecuación. O sea, X va a ser igual a por el coseno de esto. Yo sé que la dimensión de A es de longitud porque me lo están diciendo, mira, donde A tiene constantes de dimensión de longitud. ¿Y cuál es la dimensión del coseno? Acabamos de ver que las funciones trigonométricas, no importa su argumento, tienen dimensión 1, son adimensionales. Entonces, miren lo que vamos a hacer aquí y presten mucha atención. La dimensión de X es la dimensión de todo lo que está aquí. Y eso es la multiplicación de las dimensiones de A por las dimensiones de esto. La dimensión de A es L y la dimensión del coseno es 1. Por lo tanto, L por 1 da L. Y así la dimensión de X es L. ¿Entendido? Permiso, ¿por qué es el coseno? Esta parte no la entendí. Porque tenemos dos cosas involucradas, A y el coseno de esto. Entonces queremos ver las dimensiones de A y las dimensiones de coseno. ¿Sí? Es porque se dice que con dimensiones de longitud, rapidez angular, tiempo. La de W es la de rapidez angular, la T es la de tiempo y la de phi es radianes. Pero eso son parte del ejercicio. Lo que te interesa a ti saber es que no importa el argumento que tenga la función trigonométrica.
siempre su dimensión es 1, porque es una magnitud adimensional. No importa lo que está allá adentro. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Se entendió todo? O sea, básicamente sustituiste y después multiplicaste longitud por 1 y dio longitud. Exactamente. Pero vean la cosa como es, poco a poco. No es que al final después me van a decir, "Ah". No. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió el ejercicio? Ok. Ajá, seguimos. Bueno, y como ustedes entienden rápido, este ejercicio no va a estar facilito. En la expresión matemática 3ab por t menos beta por x, las magnitudes x, b, a y t son constantes positivas con dimensiones de longitud, velocidad, aceleración y tiempo respectivamente. ¿Qué dimensiones debe tener la constante positiva beta para que la expresión antes mencionada sea dimensionalmente correcta? Háganlo. Está facilito, ¿verdad? Como el otro. ¿Verdad que sí? ¿O no? Claro, ustedes entendieron. ¿Ustedes no entendieron? Sí, bueno, ya entendieron todo análisis dimensional. Este es el claro ejemplo de que un ejercicio no ayuda. Porque siempre hay otro que es otra cosa totalmente diferente. Este ejercicio, antes que lo resolvamos, le vamos a dar los antecedentes. Este ejercicio me salió a mí en mi parcial. Cuando Steve era coordinador. Así exactamente. Esto es un ejercicio de parcial, para que ustedes vean. Y no es difícil. Ya van a ver. Entonces, ¿qué vamos nosotros a aprender el día de hoy? Las cosas nosotros a veces las sabemos, pero necesitamos un empujoncito. Y lo que ustedes les voy a decir ahorita, ustedes van a decir obvio, pero al principio no se daban cuenta. La expresión 3ab por t menos beta por x, para que sea dimensionalmente correcta, debe cumplir que para restar ambos términos en la misma, tanto 3ab por t menos beta por x deben poseer la misma dimensión. Y antes que empiecen a decirme qué significa eso, lo que significa es lo siguiente. Si yo tengo 5 manzanas y le quito 3 peras, ¿cuánto me da eso? No se puede porque tienes Nada, que porque- tener lo mismo. O sea, además, 5 puedes restar manzanas manzana menos con 3 manzana. peras. 5 manzanas menos 3 peras. ¿Cuánto es? 5 manzanas menos 3 peras. Exactamente. Listo. Pero no las puedo restar. Ese es el problema. Para que eso algo se pueda restar, tiene que ser lo mismo. Como ocurría con las raíces, por ejemplo. Raíz de 3 no se puede restar con raíz de 2 explícitamente. Pero si yo tengo 5 raíz de 2 menos raíz de 2, la puedo restar. 5 menos 1, 4. Aquí mismo sucede lo mismo. Ustedes están viendo una resta. En las restas, para que sean correctas, tienen que ser las mismas cosas que estoy restando. Eso vale tanto para la suma como para la resta. O sea, si aquí hubiese un signo de suma, es el mismo procedimiento, al igual que hay un signo de resta. ¿Entendido eso? Sí. Así que vieron, ¿eso no lo sabemos todos? Claro que lo sabemos todos, toda la vida hemos visto eso. Lisa, ¿puedes repetir, por favor? Repito nuevamente, para que yo pueda restar dos cantidades, tienen que tener la misma dimensión. Como el ejemplo de, si tengo 5 manzanas, ¿cuánto tengo que quitarle? Puedo quitarle menos 3 manzanas, puedo quitarle 3 manzanas, 2 manzanas, pero tienen que ser manzanas porque si no, no puedo quitarle nada. Entonces, si tengo una suma o una resta de expresiones, tienen que tener la misma dimensión. ¿Entendido? Ese es lo que ustedes tienen que tener en claro. Esto aquí.
deben poseer la misma dimensión. Entonces, ya con eso, yo digo de una, mira, 3AB por T tiene que tener la misma dimensión de beta por X. Entonces, para que tenga la misma dimensión, vamos a saber las dimensiones de las constantes correspondientes. El 3, como es un número, es adimensional. La aceleración tiene dimensiones de longitud sobre tiempo al cuadrado. La dimensión del tiempo es T. La dimensión de la velocidad es longitud entre tiempo. Y la de X, que es longitud, es dimensión de longitud. Al sustituir, la dimensión de 3AB por T es la multiplicación de las dimensiones y la dimensión de beta por X es la multiplicación de las dimensiones. Al sustituir, ustedes se dan cuenta que un L aquí con un L aquí se va y un tiempo aquí con un tiempo aquí se va y me queda que beta tiene que ser L, las dimensiones de beta tienen que ser L entre tiempo al cuadrado. Por lo tanto, beta tiene que ser igual a las dimensiones de beta tienen que ser igual a la longitud por tiempo a la menos 2. ¿Entendido? ¿Por qué X es igual a L, longitud? Porque lo estaban diciendo aquí, mira, las magnitudes X son constantes positivas correspondientes a X, longitud, B, velocidad, A, aceleración y T, tiempo. Vale, ¿Ok? entendido. De ahí es que sale eso. ¿De dónde sale esto? Por ahora, ustedes no se lo saben. Estamos empezando, pero se lo saben de aquí. Mire, aceleración, L por T a la menos 2. Velocidad, L por T a la menos 1. De ahí es que sale eso. Por eso les decía que inicialmente se tienen que tener la tablita. ¿Ok? Y los números, bueno, ya ustedes saben que los números, dimensión 1. Y lo que hacíamos simplemente era despejar. ¿Entendido? ¿Está difícil? ¿Está difícil? Sí, nosotros sabíamos eso, porque vamos a estar claros, nosotros sabemos eso, pero no sabíamos así. Exactamente. Para que ustedes vean, aquí las cosas a veces son, no es que sean difíciles, sino que hay que sentarse con calma, hacer las cuentas y entender las cosas. Entonces ya saben, siempre que tengan una suma o una resta, tienen que tener los elementos la misma dimensión. Bueno, realmente no es memorización, María, porque si es por memorización yo no supiera nada. Yo no sirvo para memorizarme nada, sino que digamos que si ustedes aprenden bien las cosas, eso no se les olvida más nunca. Pero si las ven una sola vez, bueno, más nunca, eso rapidito se les olvida, se los digo yo. Continuamos. Y como no vamos a durar toda la noche en este tema, viene un ejercicio más interesante. ¿Ustedes creen que yo no puedo conseguir ejercicios más difíciles? Claro que sí. La energía cinética de una partícula viene dada por la expresión K igual a M a la I por B a la N entre 2. Si la expresión es dimensionalmente correcta, ¿cuál es el valor de I más N? Y ahora, ¿cómo creen ustedes que van a hacer esto? ¿Cómo harían ustedes esto? A ver. Teniendo en cuenta que ya tenemos los dos ejercicios anteriores. ¿Cómo harían esto? A ver. Hablen, tranquilos. De No dimensión puedo- como no de puedo. 8, igual. Ajá. Ajá. La dimensión de Kelvin y No, la eso no es Kelvin. Eso es energía cinética. Ahí dice. Moca con eso. Eso no es Kelvin. Eso no es Kelvin. Lo que pasa es que aquí en física a veces nos quedamos sin letras y bueno. Pero esto es energía cinética. Ajá. Pero ajá, ¿qué pasaba con la energía cinética? ¿Cómo lo harías tú?
Para que su dimensión sea correcta, ambas dimensiones deben ser iguales. Interesante punto. Tengo las dimensiones de la energía cinética. Yo buscaría en la tabla la dimensión de la energía, que Exactamente. creo que es ml a la 2 y t a la menos 2, si no me equivoco. Ajá. Y después lo que haríamos es como una comparación, ¿verdad? Parece. Sí, para después sustituir y encontrar el valor final, pues, que nos están pidiendo ahí. Ahora el problema es, ¿y ustedes saben qué es una dimensión? ¿Cuál es la dimensión de un número elevado a algo? O sea, mi pregunta es esta. Si yo les digo, ¿qué es esto? La dimensión de m a la i. ¿Esto cómo se puede ver? 1, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, m a la i? Y ese es el punto interesante. Sin embargo, lo que dijo María y lo que dijo, ¿quién no dijo? Uno, Rodney. Rodney, está bien. Eso es por donde vamos a atacar el ejercicio. Como la expresión es dimensionalmente correcta, porque me lo están diciendo, es decir, no tengo que suponer nada, me lo están diciendo, eso es verdad. Entonces hallamos las dimensiones de cada una de las magnitudes expresadas. La dimensión de K es igual a la dimensión de esto. Es la dimensión de la multiplicación de m a la i por la dimensión de b a la n entre la dimensión de 2. Pero si ustedes tienen un elemento elevado a lo que sea, la dimensión de ellos es la dimensión de m elevado a ese elemento. Ejemplo, la dimensión de m a la i es la dimensión de m elevada a la i. Lo que podemos ver es como si sale el exponente. Y en el caso de b, sale el exponente. Entonces, bueno, las dimensiones de velocidad, L entre tiempo, las dimensiones de masa, m, y la dimensión de 2 es 1. Resolviendo, tenemos que K es igual a m a la i por L entre t a la n entre 1. En pocas palabras, K tiene dimensiones de m por L a la 2 por t a la menos 2, como había dicho Ron. Entonces lo que vamos a hacer es igualar ambas cosas, porque eso tiene que ser igual, porque es dimensionalmente correcta. Y al igualar, ustedes pueden ver que m tiene que ser igual a esto, L tiene que ser igual a esto, y T tiene que ser igual a esto. De esa expresión, n vale 2 e I vale 1. Por lo tanto, I más n vale 3. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Permiso, ¿puedes repetir esa última parte? Ajá. La energía cinética es igual a m a la i por longitud sobre tiempo a la n entre 1. Ajá. Ajá, eso es porque sustituimos estos valores. Pero tú sabes por la tabla que la energía cinética debe tener estas magnitudes, estas dimensiones. Por la tabla. Entonces tú lo que vas a hacer es igualar eso con esto para saber cuánto tiene que valer I y cuánto tiene que valer N. ¿Ok? ¿Sí? Se igualan para saber cuánto vale. Ajá. Y después, bueno, me dicen que sume I más N y ustedes lo suman. Ya está listo. Sí. Joan. I es igual a 1 y n es igual a 2. ¿Eso se obtiene al igualar? Al comparar, exactamente, ustedes igualan, M es igual a M, entonces, ¿cuánto tienen que ser los exponentes? T es igual a T, entonces, ¿cuánto tiene que ser esto? Menos 2 es menos N, entonces N vale 2. Misma base, mismo exponente. ¿Sí? Ok. ¿Y por qué ese I más n? Ah, porque les dio la gana de preguntarnos eso, en realidad.
Ganas de echar broma. Nos quisieron preguntar imágenes. Cosas del ejercicio. Así mismo lo traje. No le cambié nada. Estos ejercicios es con práctica que ustedes lo logran. No, yo que un día que otro les voy a traer más ejercicios para que sigan practicando, pero de aquí para adelante esto ya no tiene más forma de verse. Ya lo que necesitan ustedes de cosas dimensionales los vimos plasmado en estos 3 ejercicios. ¿Ok? Así que bueno. Continuamos. Ya tenemos 1 hora casi. Tenemos 1 hora prácticamente. Y ya vimos un tema completo. Ahora. Aquí está la tarea. Aquí está. Mira, una tarea. Fino. Este es un ejercicio que salió en un parcial también. Durante un cierto intervalo de tiempo, la rapidez b de un objeto está dada por la fórmula b de t igual a c1 por t cuadrado más c2 por t a la 4, donde c1 y c2 son constantes en el Sistema Internacional de Unidades. Las unidades de esas constantes son, y les piden las unidades que debe tener esas constantes para que eso sea correcto. Ese salió en un parcial hace mucho tiempo. Así que se los dejo de tarea. ¿O lo quieren hacer ahorita? Ustedes me dicen. Ahorita, ahí ustedes. Estamos empezando el lunes de semana 1. Por favor, descansen. Mentira. Miren cómo vamos a hacer esto. Para que no me empiecen a llenar háganlo. Y en el grupo les voy a colocar una encuesta. Ahí van a salir las opciones. Ustedes marquen la opción correcta en la encuesta de grupo. No. Y así yo veo quién la hizo. Entonces, bueno, tienen 5 minutos para hacer ese ejercicio, porque no vamos a durar toda la noche aquí. ¿Viste? No se volvió tarea, entonces tengo que mandar otra tarea. Tienen 5 minutos. Dele. La respuesta a este ejercicio es, ya les voy a decir cuál es. Voy a hacer un buen chimbo, no, déjame ver, para ver si puedo ver quién es. Ya va. Ya va. Ajá. No vale, no tiene nombre. Voy a empezar, va a ser chivo lo que voy a decir. ¿Quién es el dueño del 0424 624 42395? Mentira. Ay, no. Horrible. ¿Quién es el dueño de ese número? Preséntese. Diga yo. ¿Quién es? Yo, Gabriel. Me imaginé que eras tú, Gabriel. Si alguien agarró y le dijo, no quiso decir yo. Sin miedo, Gabriel. Felicitaciones, esa es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la B. ¿Por qué es la B? Dense cuenta que quiero que la fórmula me dé velocidad.
Es decir, esto tiene que dar unidades de velocidad y esto tiene que dar unidades de velocidad. Por lo tanto, C1 por T al cuadrado tiene que dar unidades de ¿qué? De metros por segundo. Y C2 por T a la 4 tienen que dar unidades de metro por segundo. Entonces, cuando ustedes agarran, y bueno, en el caso de C1, las unidades de tiempo, si estamos en el sistema MKS, son segundo al cuadrado. Entonces, esto me queda que C1 es igual a metro sobre segundo al cubo. Y en el caso de C2, análogamente pasa lo mismo y les va a quedar que esto va a ser metro sobre segundo a la 5. ¿Entendido? Pero a darse cuenta de qué es lo que me daba esa fórmula. Y Permiso, la rapidez. permiso, quiere decir que al cuadrado lo transformaste en segundos al cuadrado. Exactamente. Porque acuérdense que los cuadrados elevan la unidad a lo que esté. Permiso. Y al pasarlo al otro lado de la igualdad, lo que está multiplicando pasa dividiendo. Y por Ajá. supuesto, multiplicar al segundo que tiene Que ya por lo estaba dividiendo. uno. El segundo le aplica de la potenciación y queda segundo al cubo. Eso es lo que quería Ujú. decir. Exactamente. Ese fue el detalle que no vi. Ah, moja con eso. Tranquila, estamos el lunes de semana 1, como les decía. Gabriel es el que ya está en semana 3. Gabriel ya está en semana 3. ¿Qué les iba a decir yo? Pero esas cosas son las que tienen que prestarle cuidado, ¿ok? No es que sea difícil las cosas, sino que uno aquí, aquí nos equivocamos. No importa que nos equivoquemos aquí en el examen. Ahí sí me molesto. Bueno, todavía hay tiempo. Bueno, la clase de hoy no dura mucho tampoco, ya no se crean. Y ahí me empieza a dar sueño. Yo no soy Windows. Ya el tema de análisis dimensional ya no lo vamos a tocar más en cuanto a aspectos teóricos. Ya eso es todo el tema. Los que ven con Stewart, él tiene unas guías y bueno, desarrolla las cosas un poquito mejor y bueno, ahí van a ver un poquito más de teoría con respecto a esto. De igual manera, sigue siendo lo mismo todo esto. Ahora, vamos a entrar en un tema que es abstracto. Porque ustedes nunca han visto un vector caminando por la calle. Eso es una cosa abstracta, pero muy importante en la física. Porque sin los vectores no pudiésemos hacer nada. De una se los digo. Antes no existían los vectores y la gente trabajaba. Imagínate el mundo sin vectores. Horrible. Entonces, lo que hoy vamos a hacer es como situar los conceptos básicos y todo eso para la siguiente clase enfocarnos un poquito más en ello. La primera definición. Un vector es un segmento de recta orientado comúnmente llamado flecha que posee una dirección y sentido. Eso es lo que la diferencia de una recta, porque el vector es un segmento de recta que tiene una orientación y posee una dirección y sentido. Llamamos el punto A como su origen y el punto B como extremo. Y lo podemos denotar como el vector que va de A hasta B. Y los vectores, dado su posición de origen y extremo, se denotan de esta manera. O lo podemos anotar con una sola letra, con una flecha en la parte superior. Eso es lo que es un vector. ¿Un vector es igual a un número? Todos. No, no, claro que no. ¿Verdad que no? ¿Un vector es igual a un número? No, No, ¿verdad que no? no, porque un vector necesita módulo, dirección y sentido, y el número nada más es número. Bueno. Espero que se acuerden de eso, porque más adelante es la opción B.
Pero ¿cómo va a ser la B si al lado hay un número y al lado hay un vector? Espero que se acuerden de eso. Se los digo para que estén pilas desde hoy. Un vector tiene que tener estas cosas. Si no, no es vector. ¿Y un vector es igual a un número? No. Si les dicen que un vector es igual a un número, ¿eso está bueno? No. Entonces ya saben, mosca con eso. Luego tenemos el plano cartesiano. El plano cartesiano es un sistema de coordenadas formado por dos rectas perpendiculares llamadas así ejes coordenados y el punto de intersección de esas rectas es llamado origen del sistema. El eje X se llama eje de las abscisas y el eje Y eje de las ordenadas. Esto ya lo sabemos nosotros de Mate 1, ¿verdad que sí? Sí. Vectores en el plano. Un vector A es representado por un par de coordenadas que constituyen la ubicación del extremo, flecha, suponiendo el origen del vector en el origen de coordenadas 0. Por tanto, podemos representar al vector A como un par ordenado con componente X y componente Y. ¿Entendido esto? ¿Podrías retroceder a la página anterior, por favor? Ajá. Listo, gracias. De nada. ¿Entendido esto? Esto es un vector en el plano. Es un vector que va a tener como origen de coordenadas, su origen va a estar en el origen de coordenadas y el extremo va a estar condicionado por los puntos X y Y. ¿Sí? Entonces decimos que el vector A se representa como el par ordenado, X, el valor de la componente en X, y Y, el valor de la componente en Y. ¿Entendido? Ejemplo. El vector B parte del origen y llega en el eje X hasta -9 y en el eje Y hasta 5. Entonces el vector B lo podemos expresar en forma de ¿cómo es que le había dicho yo? Se me olvidó la palabra. Conjunto no es. En forma de par ordenado, -9,5. -9 porque primero va en X y después va al eje Y, que es 5. Al vector W tiene una componente -13 en X, -2 en Y. Entonces los podemos expresar como -13, -2. ¿Entendido? Sí, esto está entendido. Los ejercicios, por favor, los ejercicios, dirán. Ahora todo se pone feo. Vectores en el espacio. Para el caso espacial, se hace una extensión del plano al agregar otro eje del sistema, otro eje al sistema, que es el eje Z. De esta forma se dice que un vector en el espacio consta de 3 componentes, mientras que en el plano consta de 2, como pudieron ver. 1, 2. Pero en el espacio vamos a tener una tercera componente, que es la componente Z. El espacio se representa de esa forma, X, Y, Z. ¿Ok? Así es la representación en el espacio. X perpendicular a Y Z hacia arriba. Eso es lo que uno llama la terna X, Y, Z. Terna porque es 3. ¿Alguna pregunta? Cuando es XY, significa Que estamos en el plano. Claro. Y si tiene una componente extra, estamos en el espacio. La primera es X, la segunda es Y y la tercera es Z. Ese es el orden. X, Y, Z. Entonces, miren lo que les voy a decir así. Para ustedes aprenderse esto, ustedes, miren. El espacio es este. Y el plano es simplemente este. No hay componente Z. Y ya. Eso es todo. Ahora vamos a ver. Miren. Las cosas, hay algo que las caracteriza. A los vectores los caracteriza una cosa y a los números otra.
Un número no es un vector porque no tiene las cosas que tiene un vector. Lo primero, un vector tiene una norma, una dirección y un sentido. ¿Los vectores tienen módulo? Pregunto yo. No, siempre sería, ¿qué? Z siempre sería lo en R' sería el eje. ¿Qué? Gabriel, explícame. Que si el eje Z siempre sería lo que en R2 sería Y. No, Z es otra componente aislada. Porque pasa en el espacio, uno tiene que definir una tercera componente para lo que se llama la profundidad. Porque el plano te da el ancho y el alto. Pero Z te da la profundidad. Ahí uno diría que estamos en R3, no en R2. Porque subiste una nueva dimensión. ¿Ok? Pregunto, ¿los vectores tienen módulo? ¿Sí? ¿Seguros? Permiso, Claro que me sí. repito lo que es Ah. módulo por Ajá. No tiene módulo. permiso, que si me repite lo que significa módulo, no me acuerdo. Ustedes no mate uno con Windows. Windows en algún momento tuvo que haberles dicho lo de módulo. Porque él le estresa eso. Él le estresa eso. Le voy a explicar una cosa. Módulo es una palabra que uno, así como ustedes empezamos en la clase que mira, a uno le mienten en el liceo. Bueno, módulo es una de esas mentiras. Recuerdo que decía que le estresaba. Sí, le estresa eso. El módulo es una de esas mentiras. Realmente los vectores no tienen módulo. Quienes tienen módulo son los números. Los vectores tienen lo que se llama norma. Que bueno, en la práctica uno sigue utilizando, bueno, se utiliza de forma inadecuada, que norma es lo mismo que módulo, es otra cosa. Pero realmente la definición, porque acuérdense que nosotros ya somos gente grande, con mucho conocimiento, la norma es la característica de los vectores y el módulo es de los números. Por eso es que uno dice que un número complejo tiene un módulo, no una norma. Ustedes nunca van a escuchar que los números complejos tienen norma. La norma es un número complejo, no, porque los números complejos son números. Ellos lo que tienen es módulo. Los números complejos tienen módulo. Más adelante, por Mate 6, lo sabrán, lo verán. Y le van a decir módulo, porque él es un número y tiene un módulo asociado a él, no una norma. Entonces, esa es la distinción entre norma y módulo, ¿ok? Módulo lo tienen los números y los vectores tienen norma. La norma es básicamente la longitud o la magnitud. ¿Cuánto mide el vector? Luego tenemos la dirección, que es el ángulo con respecto a los ejes principales. En el plano, la dirección usual es la con respecto al eje X, positivo. Y el sentido es hacia donde apunta la flecha, hacia arriba o hacia abajo. ¿Entendido estas tres características de los vectores? Permiso, y entonces, verás, estaba repasando sobre vectores antes de la clase, desde hace unas semanas, aproximadamente 2 semanas, y decía que era norma, longitud, a ver, La decía, norma es la longitud, dirección y sentido. No decía son que las- era Y punto de aplicación, pero aquí todavía no vamos a ver eso porque si les explico punto de aplicación, caigo en física 2. Entonces no les puedo dar punto de aplicación. Esa es otra característica también de los vectores. Ok, pero no se los puedo dar.
pero a lo que voy, decía que era magnitud, norma o módulo, es decir, que ambas. Módulo. Lo que pasa es que en la práctica la gente llamó esos módulos, pero formalmente el módulo es de los números y la norma es de los vectores. Porque tú que estudias, María, Ingeniería química. lamentablemente, bueno, lamentablemente no. Afortunadamente tú no vas a saber la realidad detrás de los números, que se llama álgebra. Afortunadamente. Entonces, con que sepas que módulo es de los números y normas de los vectores, está salvada hasta ahí. No te preocupes más. Pero es lo que pasa usualmente. Usualmente como nunca tú vas a utilizar ese aspecto en otro campo, entonces tú puedes decir que módulo, norma y todo eso es lo mismo, porque no tienes ambigüedad en la definición. Pero, por ejemplo, los matemáticos no pueden decir que norma es lo mismo que módulo, porque ellos cuando estudian diferentes grupos y diferentes estructuras, las estructuras que tienen una terna, básicamente los vectores, ellos tienen norma y los números tienen módulo. Entonces, si estás trabajando con módulos, ellos, epa, es porque es un número. Y eso ya se entiende que están trabajando con números. Pero si ellos dicen que es norma y es un número, eso está erróneo y está malo para ellos. Eso está malo. ¿Ves? Esa es la diferencia. Lo de computación también, porque ustedes también ven álgebra. Así que bueno. Sí, 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 sí. En mi caso también. Yo también tengo que diferenciar norma de longitud porque yo también estudio álgebra también. Eso también lo veo yo como físico. ¿Entendido? Ahora se entendió la diferencia. O sea, en el caso de ingeniería no hay ninguna ambigüedad en norma, módulo, pero ya saben ustedes que está mal dicho. No, Gabriel, tú eres feliz. Bueno, los productistas son felices. Sí, sí, son felices. No ven álgebra. Ven cosas peormente. Permiso, química Ajá. Los químicos puros no ven álgebra tampoco. Esto es más de física, matemática, computación, porque ellos ven lógica y la lógica tiene un poquito de álgebra. Necesitan conocer un poquito de eso, pero un poquito, no pues que mucho. ya. Los de ingeniería, ninguno. Ingeniería ni le importa que eso existe. Dame la fórmula que yo te saco la cuenta. Me tenía que burlar de los ingenieros, es una cosa que tengo que hacerlo, lo siento, pero bueno, ya lo hice. Todo aquí es en juego, nada en serio. Entendidas las tres condiciones, ok. Ya saben. Vamos a empezar un poquito. Ahora, pero los que son ingeniería de computación, bueno, se pasaron. ¿Quién los manda? Ese es su castigo por darnos programación. Esa cosa no tiene nombre. La norma. La norma de un vector se denota así. Y antes que me digan alguien que si eso es un valor absoluto, eso no es un valor absoluto, se denota así. 2 barras, pero barras de barras, no valor absoluto, por favor. Eso no es valor absoluto. Nos indica la longitud o magnitud del vector. La norma se denota en el espacio euclidio, que es este, como la raíz de x cuadrado más y cuadrado en el plano, y si estamos en z, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Ok? Lo que hacen es añadirle la otra componente al cuadrado. Consideraciones importantes de la norma. Es siempre la norma de un vector siempre es positiva o cero. Ya veremos quién tiene el único que tiene norma cero. Pero la norma no puede ser un número negativo. ¿Ok? Entonces, siempre que usted está sacando una norma, ella debe darle un número positivo. Y no es porque sea valor absoluto. O sea, para que sepa. No es que, eso es valor absoluto, por eso es que queda positivo. No. Eso es una notación. Por favor. La dirección.
La dirección en el plano cartesiano, que es en el plano que conocemos, la da el ángulo formado por el eje X. Y esa dirección es importante porque la puedo sacar, si yo tengo el vector que apunta desde el origen, la dirección la puedo sacar como el arco tangente de la componente Y entre X. Usualmente, la dirección se denota en letras griegas, alfa, beta, gamma, teta, phi, las que ustedes quieran. Pero recuerden que siempre empezando desde el eje X positivo. O sea, el ángulo abre desde aquí. Ejemplos de esto, bueno, tenemos el vector B, tiene componentes 5 en Y, 9 en X, entonces su dirección es arco tangente de 5 entre 9, 29,5 grados. Permiso, ¿podrías retroceder al... Ajá. Ujú. Entonces, ¿qué más? Entonces, eso es aplicar la fórmula y ya. Y en el caso de la P, tenemos que teta, el ángulo con respecto al eje X, sería arco tangente de menos 22 entre 3, componente Y entre componente X. Eso me da menos 59,42 grados. Entonces, ¿qué significa eso? Todo ángulo por encima del eje X es positivo y todo ángulo por debajo del eje X es negativo. Así que ya ustedes saben para dónde está apuntando ese vector inicialmente. Depende de la apertura que tenga, si es positiva o negativa. ¿Entendido? Ok. El sentido viene ya indicado por la flecha del vector y nos permite diferenciar de dos vectores su origen y su extremo. Entonces, tengo el origen en A y el extremo en B, el vector va de A a B. Pero si tengo el extremo en B y el origen en A, apunta en sentido contrario. Eso es Permiso, ¿hacia dónde? Apunta la flecha. ¿Cómo? si puedes retroceder a la última planilla, por favor. Es casi como si se calculara la pendiente, ¿no? Porque es Más o menos. por eso parecido, pero parecido. No. Sí es la pendiente. Porque acuérdense que es la pendiente. Y sobre X. Los valores Y sobre los valores X. Y otra cosa que podemos hacer con las pendientes es que la pendiente, su definición geométrica es igual a la tangente de alfa. Esa es su definición geométrica. Sí. O sea, M, eso es lo que significa. Claro, y Tangente. tangente de alfa es igual a coseno, digo seno sobre coseno. Y Ajá. seno es igual a la coordenada y coseno es igual a la coordenada Y y coseno es igual a la coordenada X. Y por ahí se deriva todo eso. Pero realmente eso es lo que significa la pendiente, para que sepan. La pendiente es la inclinación de la recta que está dada por la tangente de ese ángulo. Estamos aprendiendo matemáticas. No, son cosas que pueden ayudarnos más adelante. Y el sentido es decir para dónde apunta la flecha. Tipos de vectores. El primer tipo de vector es el vector libre. Todo vector es libre porque se puede trasladar a sí mismo sin perder sus características. El vector nulo es aquel que posee norma igual a 0. El vector unitario es aquel que posee norma igual a 1. El vectores equipolentes son aquellos que tienen igual norma, dirección y sentido. Si eso pasa, decimos que los vectores son equipolentes. Los vectores paralelos son aquellos que tienen igual dirección
Y ojo con esta definición. Vector paralelo es igual dirección. Puede tener diferente norma, diferente sentido, pero tiene la misma dirección. Los dos son horizontales o son verticales o están inclinados de la misma manera. Vectores antiparalelos son aquellos que tienen igual dirección, pero diferente sentido. Y pueden tener diferente norma. Pueden tener diferente tamaño, como tienen el vector A y B. Y los vectores perpendiculares son aquellos vectores que forman entre sí un ángulo de 90 grados. Una L, como se puede ver en la figura. ¿Entendido los tipos de vectores? Esta lámina más que todo es tomar una foto y ya. Sí, para aprendérselos. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿cuándo va a terminar la clase? Ya va. Ya va. Yo sé que se hacen esa pregunta, yo sé. Yo, cuando todas las clases que empiezan, yo siempre me pregunto cuándo va a terminar. Existe un último tipo de vectores que siempre se me olvida colocarlo, pero bueno. Y está aquí. Este tipo de vectores se llaman vectores opuestos. O sea, vamos a escribir aquí una pequeña definición. Vectores opuestos. Los vectores opuestos son aquellos sí, o sea, eso me pasa por flojo. Son aquellos vectores que tienen la misma norma misma dirección, pero diferente sentido. Esa es la única diferencia, el sentido. Pero tienen el mismo tamaño, la misma dirección y el diferente sentido. Esos vectores son opuestos. Y el vector opuesto a un vector se representa como menos el vector. Tengo el vector A, su vector opuesto es menos A. ¿Entendido? Esta es la última definición, así que necesitamos. Sí, Joan. La clase de ahorita es la clase 1. La clase de ahorita es la clase 1. ¿Y qué más? Ejercicios. Vamos a ver este. Sí, prometo que este y ya. De la expresión vectorial 8x más 4y es igual a 5x menos 2y, se logra concluir la afirmación es correcta. Antes de ponernos a llorar, ya les respondo, ya va. Antes de ponernos a llorar, tenemos ahí 8x igual a 4y más igual a 5x menos 2y. Miren, el primer deseo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, vamos a tratar de despejar y ver qué queda. ¿Verdad que sí? Entonces, despejando las x de un lado y las y de otro, me queda que 8x menos 5x es igual a menos 2y menos 4y. Entonces, simplificando, 3x igual a menos 6y, me queda que x igual a menos 2y. ¿Entendido? Me quedó esto. Entonces, ¿qué estoy observando? Que x es igual a menos 2 veces un vector. El menos indica que ellos son antiparalelos. Porque tienen diferente sentido. ¿Ok? Y el 2 lo que hace es que sea diferente tamaño. ¿Se entendió eso? Entonces, si ustedes tienen x igual a menos tanto o a menos lo que sea, eso significa que esas dos cantidades de vectores son vectores antiparalelos. Si nos hubiese dado positivo, los vectores son paralelos.
Epa, Joan, ya va. Pero es que estás viendo la opción ahí, Joan. No me puedes preguntar que eso significa que la opción C es la correcta si ahí dice que la C es la correcta. Falta todavía una parte, Joan. Mal. No se adelanten, que espérense. Porque miren, como ya yo sé que son antiparalelos, la opción B no puede ser. La A no es porque opuesto es que sean la misma magnitud. Como X es 2 veces menos Y, entonces no es opuesto, ¿ok? Si fuese positivo sería paralelo, exactamente. Y la E tampoco es, entonces la C o la D. ¿Qué estoy viendo yo aquí? Si yo le saco la norma a esos vectores, yo tengo que la norma de X es 2 veces la norma de Y. Por lo tanto, X es 2 veces más grande que Y. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la opción correcta es que X es más grande que Y. Por lo tanto, la opción correcta sería la C. Este tipo de preguntas a veces son comunes, ¿ok? Y la cosa es que ustedes desde ahorita puedan ver eso. Los vectores antiparalelos, el menos no le afecta a la norma. El vector menos 2y mide lo mismo que el vector 2y. No cambia. ¿Ok? Y por eso es la opción C. ¿Entendido este ejercicio? Permiso, ¿puedes explicar lo de Lo de la norma. vector X igual a menos 2 por el vector Y? Hello Kitty, no sabes lo que dices. Es decir, donde dices que Ajá, sí. Ya vi aquí. 3x igual a menos 6y. Lo que hice fue despejar las x y las y. Y las agrupé. Y me da esto. En serio, no sabes lo que dices. Ya verás. Después aquí simplifico 3 con 6 y me da menos 2y. Ajá. Entonces, después donde dice, también determinado la norma de los vectores, obtenemos que Bueno, la norma de x es el tamaño. El tamaño de x es 2 veces el tamaño de y. Porque si x tiene un tamaño, él va a tener 2 veces este tamaño. El menos no importa porque la magnitud no le importa el sentido. O sea, este vector mide lo mismo que este. ¿Ok? ok, vale. Entonces, como x es 2 veces y, entonces, ¿quién es más grande? X es más grande que y. ¿Entendido? Entendido. Ajá, sí, y bueno. Sí, Hello Kitty, no sabes lo que dice. Ya te acordarás de mí. Para ver qué faltaba. Más ejercicios horribles, que los veremos después. Cónchale, yo toda esta gente se lo colocaba en verano. Yo en verano daba bastante clase. Lo que pasa es que hoy hablamos más que a las clases que di. Deja que lleguemos a semana 2, semana 3, que no te va a gustar los vectores. No, Gabriel. En 2 clases más, yo termino el tema de vectores. O en una, dependiendo cómo me sienta. Entonces, bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por asistir. Espero que les haya gustado la clase. Si tienen alguna duda, no duden en consultarme. Las clases como tal van a ser los martes y los jueves, solo que esta semana no va a ser martes y jueves por motivos de fuerza mayor. Pero las clases van a ser martes y jueves. La clase queda grabada. Sí, sí, va a quedar grabada. Y sí, tranquila, Hello Kitty. Pronto vas a tener tus pesadillas con los vectores. Todos lo tendrán. Hasta en la sopa los van a ver. Y las clases, obviamente, porque los videos que les voy a compartir, obviamente en ese entonces yo esto no lo daba casi en una clase, lo daba 2 clases partidas, entonces va a haber partes como que son como lo mismo, pero de todas maneras ahí sigue la continuación. De todas maneras, quedamos en la clase 2 básicamente.
Porque en verano fue que yo agarraba y le daba un poquito más de esto. Verano yo me iba a millón, básicamente. Permiso, El César. horario se los debo porque estoy todavía cuadrando unas cosas. Pero va a ser los martes y los jueves en la tarde. No a esta hora, se los voy a asegurar. Se los voy a asegurar. A esta hora yo no doy clase. Esto no va a pasar 2 veces. Así que no se preocupe. De hecho, César, Ajá. 2 cosas. Dime. La próxima clase entonces, ¿para cuándo sería? Tengo que cuadrarla. Yo les estoy Y- avisando. Todavía no y sé. dos- Y les tengo que compartir los videos. Porque Permiso. acuérdense cómo va a funcionar la dinámica. La dinámica va a funcionar de la siguiente manera. Esta es la primera clase y por lo tanto fue un poquito más teórica. Pero usualmente yo les voy a subir a ustedes los videos para que los vean, que tienen la teoría y también yo explico ejercicios. Ok, no es pura teoría, es pura teoría 1 hora y no. Y tampoco duran 2 horas los videos, no se preocupen. A menos que es un tema muy importante y ajá. Pero usualmente los ejercicios que ustedes van a tener los videos con los ejercicios y la teoría. Y yo, en las clases que vamos a ver presenciales, vamos a tratar ejercicios, ¿ok? Además de los que ya han visto en las clases. O sea, Y no es permiso. que las clases no vamos a ver mucha teoría, a menos que el ejercicio lo tenga. ¿Ok? Para que sepan. Yo después de esto, ya les voy a empezar a decir que tienen que empezar, ya les van a subir los videos para que ustedes esta semana los empiecen a ver y cuando veamos nuestra clase ya ustedes sepan que estamos viendo y todas esas cosas. Yo tampoco me vuelve loco hasta sacando unas loqueras, no. ¿Ok? Ajá. Permiso. La segunda cosa que iba a decir. Tengo clase de matemáticas los martes y los jueves de 9 a 11, así que si las clases son por las tardes, entonces mínimo a qué hora sería para saber cuánto necesito apresurarme una vez que termine mi clase en la universidad. No, usualmente mis clases son cuando termine la universidad a las 4. Entonces mínimo como entre las 4 y las 5 serían las clases, ¿no? Sí, y yo no voy a durar 2 horas, te lo voy a asegurar, a menos que sea de fuerza mayor. Yo duro mínimo 1 hora y media, 1 hora y... Si yo duro 1 hora y 40, Ya, es entiendo. como mucho. Porque yo me aburro. ¿Ustedes creen que yo no me aburro? Esta clase es la más larga que van a ver. Se los voy a asegurar. Por eso, ustedes van a ver el cambio de matemática, física, del cielo a la tierra. Ok, vale. Eso sí se los voy a asegurar. Pero yo les voy a dar 1 hora y media para que se mentalicen mentalmente para las horas de Winder. No, yo sé que Winder tiene que dar clases justamente los mismos días que yo. Pero por lo menos yo las doy primero, porque si las doy después de Winder, no, señor, ustedes quedan cansadísimos. Eso no cuadra. Entonces, bueno, cualquier cosa me avisan. Cuando les suban los videos, se los empiezan a ver, me pueden preguntar por el grupo o por el privado. No hay ningún problema. Yo les voy a responder en la medida de lo que pueda, porque bueno, mi internet, no tengo internet, entonces mis megas ahí van. Y como también ando en la corre también de la universidad. Y además, yo se los voy a decir aquí para que sepan. Yo a veces soy medio asocial y agarro y ni veo el teléfono. O sea, pero yo sé que ya como estamos viendo clases, tengo que estar pendiente de lo que ustedes me pregunten, así que no se preocupen. Mínimo tardo como 2 horas por responder, pero les respondo. Se los voy a responder, no se preocupen. Pero pueden preguntarme por el grupo o por el privado, no hay ningún problema. Entonces, bueno, éxitos, feliz noche y feliz inicio de trimestre. Sí se puede.